Miren, en una información que conmocionó mucho en el día de ayer, en Ecuador hay una situación extremadamente difícil desde el punto de vista político, luego del asesinato del candidato presidencial Villavicencio, en un incidente que recuerda mucho las características de un asesinato similar en Colombia, el caso de Carlos Galán. Colombia y México. El caso de México también. Lamentablemente, en medio de un acto de campaña, se aproximaba a su vehículo para salir de allí y recibió varios disparos. Hay varios videos que muestran el momento en el cual entra al vehículo y sin embargo, de todas maneras, a pesar de que ya se encontraba dentro del vehículo, recibió varios disparos en la cabeza y resultó muerto. Se habla de varias personas heridas, pero por lo menos hasta tarde anoche no se tenía mucha claridad con relación a este tema. Había recibido amenazas desde el narcotráfico, pero también tenía una situación de mucho conflicto con el gobierno del presidente Lazo y también con Correa. Y en sentido general parece todo apuntar que es el tema de la amenaza que ya había recibido de parte del narcotráfico, a la cual él se había referido públicamente y había dicho que no tenía miedo, pero sin dudas esto coloca a Ecuador en una situación de mucha tensión política y además una pérdida extremadamente lamentable que un candidato presidencial termine asesinado en medio de la campaña electoral. Así es. Este hecho, las elecciones son en agosto. Sí. El 20 de agosto. Sí, en este mes. Sí. El caso se asimila mucho a la experiencia de Galán en Colombia. De hecho, César Gaviria, que fue presidente de Colombia, debió asumir para sustituirlo a él en medio de que era su jefe político, el jefe de la campaña. Y en esa circunstancia pues no hubo de otra que colocar a César Gaviria como el candidato para poder acudir a las elecciones, y obviamente el impacto del asesinato dio como ganador a César Gaviria y gobernó Colombia y después estuvo incluso en la OEA. Pero esto es interesante porque y el dato de que él había sido amenazado y de hecho se había dispuesto una seguridad especial para él en torno a esta amenaza. El hecho, bueno, justamente ahí ese fue su último acto, donde él decía que le invitaban a usar chaleco, pero que el chaleco de él era la gente. Y obviamente ahí fue que lo asesinaron. Él tenía aparentemente una actitud de desafío a la situación de inseguridad en la que se encontraba. Exacto. Y digo yo que es interesante porque a pesar de la seguridad que le habían establecido en torno a él, como quiera lo mataron. Sí. Es decir, que ese puede ser un detalle muy, muy particular que te puede estar indicando el poder de los sectores que estaban detrás de él. Bueno, porque en adición no solamente había hecho denuncias importantes con el narcotráfico, sino que había hecho denuncias importantes con el tema de corrupción. De corrupción en la política. Y anoche circuló un video que la verdad que no sé si es cierto, pero que me recuerda mucho el asesinato del presidente Kennedy. Y es que habían detenido a un ciudadano como el principal sospechoso de haber cometido el hecho. Y lo mataron. Sin embargo, lo mataron detenido. Es decir, que en esta circunstancia, si hay una estructura del crimen organizado, lo que hace es que borra elementos probatorios. Así es. Y después es difícil poder armar un muñeco. Recuerden ustedes que al principal acusado de haber disparado contra el presidente Kennedy, lo que nunca se pudo determinar, porque se entendió que era un chivo expiatorio, el muchacho, lo mataron saliendo de un tribunal. Así es decir, que obviamente con toda la seguridad. Pero Ecuador tiene una situación de violencia terrible, tiene unas bandas que han promovido mucho la violencia, la delincuencia, y sobre todo el narcotráfico ha logrado tener prácticamente el control de los puertos en la costa para el tráfico de drogas, sobre todo que va hacia Europa y a Norteamérica, particularmente hacia los Estados Unidos y Canadá. Es decir, que es una situación que hace más compleja la situación en América Latina. Y yo le diré a usted una cosa, hace también compleja la seguridad de
de los candidatos presidenciales, ¿verdad? Nosotros que estamos aquí en campaña. Miren, ese es el video, el que estamos viendo ahora, en el momento donde matan al presunto sicario, gracias a Loaiza en producción, que lo ubicó, porque han circulado mucho las imágenes del momento en el cual asesinan a Villavicencio. Hay varios videos, varios ángulos, varios momentos, pero este es el momento en el cual, termina muerto el supuesto sicario. Y estoy de acuerdo contigo en que esto resuena mucho con el caso de JFK, en la medida en que si se rompe ese eslabón, esto permitiría que se queden muchas cosas sin responder respecto a este asesinato, que tiene cuestionamientos importantes. Desde el punto de vista electoral, Villavicencio parece que iba quizás a acercarse a un 20%. Por lo tanto, no era el candidato dominante. No, la candidata es una candidata, es una mujer la que está apareciendo como la favorita hasta ahora en las encuestas. Normalmente hay acontecimientos. Yo no sé si este acontecimiento genera un vuelco. Bueno, este tipo de acontecimientos deja una situación de incertidumbre donde sencillamente no se sabe lo que va a pasar electoralmente. Primero, el partido va a tener que sustituir su candidato. A este candidato. Que la compañera de boleta es Andrea González. Bueno, y posiblemente Andrea pudiera entonces emerger ahora como la candidata o alguna figura, su jefe de campaña, depende, digamos, el perfil que tengan cada uno, para determinar quién puede tener un mayor impacto en el electorado y cambiar eso. Pero la candidata, la que ayer se pronunció justamente pidiendo justicia y reprochando el asesinato, es la favorita hasta ahora en las encuestas. Bueno, de nuevo, eso habrá que ver cómo queda, porque un evento como este, tan cerca del proceso electoral, da espacio para cualquier tipo de vuelco dentro de este proceso, pero habrá que ver también las condiciones del partido de Villavicencio, si realmente la compañera de boleta tiene características para poder asumir la candidatura presidencial, si hay algún otro jefe político dentro del partido que pueda asumirla. En fin, hay muchas preguntas sin responder todavía, pero preocupante que el corazón de la democracia de Ecuador resulte sacudido de esta forma apenas a días de las elecciones presidenciales de ese país. Hay unos cortes que a mí me gustaría, yo sé que ya el mundo entero ya está enterado de todo esto, sin embargo, hay un corte previo al asesinato de Fernando Villavicencio, donde obviamente él había denunciado una presunta mafia o una estructura para entregar 21 pozos petroleros a empresas extranjeras. Vamos a ver si lo tenemos ahí, producción, por favor. No lo tenemos. Bien. Pero lo importante, de todo esto, Fernando Villavicencio, periodista, para los que no lo sabían, también fue un ex legislador. Ya tenemos el corte. Adelante, producción. Una gravísima amenaza de uno de los capos del cartel de Sinaloa, me refiero alias Fito, en mi contra y en contra de mi equipo de campaña, con una advertencia que si sigo refiriéndome a él y a su estructura, ellos atacarán en mi contra o atentarán contra mi vida. Esto lo que hace es confirmar que efectivamente nuestra propuesta de campaña afecta gravemente a estas estructuras criminales. Y aquí estoy yo dando la cara, no les tengo miedo. 20 años me he jugado en este país en contra de estas estructuras delictivas y reitero, no les tengo miedo. Bueno, en el discurso minutos antes de asesinarlo, también se pronunció Fernando sobre esa situación. Era una persona con una personalidad muy fuerte, desafiante un poco ante esa situación, porque le habían sugerido seguridad o incrementar su seguridad, le habían pedido que utilizara el chaleco antibala. Que hubiera servido de muy poco como quiera, porque al final le tiraron a la cabeza. Claro. Quizás ellos
pensaron, bueno, a lo mejor tiene, Exacto. aunque diga que no lo usa, a lo mejor lo tiene. Sin embargo, como dijo don Perso, había un cerco. Ustedes se fijan que la seguridad de él está bien pegado de Fernando Villavicencio. Fernando se había abierto varios frentes. Frente político, en el sicariato, en el crimen organizado, en el narcotráfico, a nivel empresarial. O sea, no es la primera vez que había tenido inconvenientes, incluso había acusado o mencionado, en este caso, de presunta adjudicación de estos pozos a empresas extranjeras, y había mencionado al presidente actual Lazos de Ecuador. Había tenido inconveniente también con el expresidente de Ecuador, Rafael Correa. Tiene un ataque muy directo. Sí. Bueno, Rafael Correa hasta lo había amenazado. Incluso Fernando fue detenido por injuria en una situación. Bueno, el caso es que esto es lamentable. Obviamente esto podría desencadenar una serie de situaciones en Ecuador que podría quizás alterar la paz y el orden. Posiblemente puedan ocurrir manifestaciones en contra de todo esto. La acción, obviamente esto mueve la acción de la justicia. Podríamos estar viendo, a pesar de que uno de los principales sospechosos en el crimen fue asesinado, sin embargo, esto podría estar moviendo la acción de la justicia, y podríamos estar viendo en las próximas horas, los próximos días, presuntos sospechosos apresados por esta situación. Yo pienso que esto no debe limitarse al crimen organizado. Fíjense que inmediatamente fue asesinado y se pronunciaron los candidatos se pronunció el presidente de Ecuador, Lazo, se pronunció la Junta Electoral allá en Ecuador, Correa también se pronunció, y casi la mayoría de ellos, lamentando el hecho, dirigían su acusación hacia el crimen organizado. Yo pienso que no. Fernando se abrió mucho frente, y pienso que quizás otros sectores, quizás ligados al mismo ámbito político, al ámbito empresarial, estaban siendo perjudicados por las denuncias, porque hay que decir que cuando fue periodista, trabajó en el periódico El Universo en Ecuador, y en una revista ya desaparecida llamada La Vanguardia, donde tenía más de 250, había hecho más de 250 casos de investigación de presunta corrupción y estafa en Ecuador. Es decir, que era un periodista, un político aguerrido, no le tenía miedo. O sea, ustedes se fijan que era muy frontal, era un poco desafiante, quizás uno dirá un tanto exagerado, ¿verdad? Porque en esto hay que cuidarse mucho, y más cuando tú adquieres, vamos a decirlo así, la voz cantante ante hechos importantes. Lo cierto es que esto crea una situación de incertidumbre también a nivel electoral previo a estas elecciones, y vamos a ver, quizás podría esto, don Percio, hasta producir alguna abstinencia, o quizás no, un vuelco a favor quizás del partido al que pertenecía, que es el movimiento Construyamos Ecuador. Sí, bueno, yo creo que el efecto inmediato de este tipo de crimen crea una especie de shock, de parálisis en el orden colectivo, de incertidumbre, pero dada la circunstancia de las elecciones, yo pienso que la tendencia normalmente es a favorecer a la víctima. Por eso, si el partido sabe manejar bien estas circunstancias desde el punto de vista estratégico, de saber quién puede captar la atención pública, pues ellos pueden ser parte de los competidores y posiblemente de los triunfadores en el proceso electoral. El deterioro político en Ecuador ha venido en declive hace mucho. Es decir, ya recuerden que estamos incluso frente a un Congreso eliminado, usando un recurso constitucional que tiene Ecuador, pero al final se anuló el Congreso y se está convocando a unas nuevas elecciones. Es decir,
en la que no ha podido participar el presidente, que tampoco la tiene muy bien consigo. Entonces, otra fuerza, que es la de Rafael Correa, que ganó el proceso pasado, está fuera del país, porque tiene también el proceso pendiente. Es decir, que en el orden institucional hay un sacudimiento serio en Ecuador que pone en peligro incluso el orden democrático. Vamos a ver qué pasa ahora. Yo creo que, como ocurre en esta circunstancia de muchos sectores apuntando a la posibilidad de sacar de juego a una figura como es un candidato presidencial, las investigaciones resultan difíciles porque a veces hay sectores que cometen el hecho con el propósito de que se le atribuya a otro, ¿no? Y la clase política posiblemente quiera derivar hacia el crimen organizado, que es algo mucho más genérico, ¿verdad? Porque tú dices, el crimen organizado, ¿quién es? A lo mejor tú identificas una figura o dos, pero ¿quién es el crimen organizado? Y más que él había recibido amenazas ya previas. Y el crimen organizado es toda una estructura que planifica muy bien este accionar, pero es muy difícil tú identificar una cabeza como para someterlo. Entonces, lo que tiende a ocurrir casi siempre es que estos crímenes simplemente generan la conmoción social y política, pero difícil llegar a una conclusión. Fíjate que el asesinato del presidente Kennedy ha estado envuelto en todas las teorías posibles, películas, desde el cine, del mundo cinematográfico, a la codificación política, a las teorías de los factores, digamos, conspirativos de ese orden. Pero todo lo que apunta en el caso del presidente Kennedy fue un crimen de Estado. Pero tú dices, con un crimen de Estado, que es el sistema, pero ¿quién en la estructura estatal? Y el sicariato opera mucho de esa manera. Yo ejecuto un crimen, pero yo no sé para quién estoy trabajando, en realidad, porque a lo mejor a mí quien me contrata es el que tiene el contacto. Y yo nada más sé que este es mi vínculo. Y por eso se tiende mucho de que yo cometo el crimen, yo entro en la parte más frágil, porque a mí me quieren eliminar como forma de eliminar esa cadena. Y todavía, es más, incluso el que le encargan el trabajo también puede desaparecer, porque ese es el que tiene la información primaria de donde viene el interés, ¿verdad? Y por eso el crimen de sicariato, que se usa mucho en el bajo mundo y en la política, ya el bajo mundo resuelve muchos temas a otros sectores, se hace tan difícil llegar digamos, a lo que llaman el autor intelectual del hecho, es decir, el que planifique el hecho, el que paga por el hecho, el que tiene el interés particular de que se elimine alguna figura por alguna razón. Así ¿verdad? es. Pero ahora lo que hay que ver, que veo que Estados Unidos está ofreciendo ayuda a Ecuador para la investigación, pero justamente Estados Unidos no ha podido determinar qué pasó con Kennedy. Es más, Estados Unidos no ha podido determinar, nunca pudo determinar con claridad el propio asesinato del presidente Lincoln. De hecho, el presidente Lincoln, quien terminó condenado por el crimen del presidente Lincoln, fue el médico que atendió al que disparó, que lo secuestró con su familia y obligó al médico a buscar medicamentos, y ese hombre le dictaron cadena perpetua por el asesinato del presidente Lincoln. De hecho, el presidente Jimmy Carter, cuando llegó a la presidencia de los Estados Unidos, hizo un indulto póstumo en honor al médico porque había sido condenado injustamente. Pero la teoría era que el sistema necesitaba un culpable para tranquilizar la situación política. Es decir, que son situaciones muy complejas en esta circunstancia. Bueno, veremos cómo queda la situación electoral en Ecuador y qué tipo de resultados tienen las investigaciones.